Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompañan Caroline Morales, Daniela Henao en Ecopodcast para poner el medio ambiente en sus oídos, y hoy les proponemos un tema de debate hoy en Colombia y en el mundo, el fracking, que diríamos en español es fracturación hidráulica. Se utiliza agua a presión mezclada con arena, con químicos para extraer combustibles que están en el subsuelo. Se requieren desde el punto de vista económico, generan muchísima preocupación desde el punto de vista ambiental. Y es que la ANLA ha dado visto bueno para un piloto de fracking. ¿Esto qué significa? Hay motivos para preocuparse, hay protestas por parte de los ambientalistas y de la comunidad en Santander, en donde se va a hacer este piloto. Pues contactamos a los que saben. Nos acompaña el profesor Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias. El doctor Andrade también formó parte de la comisión de expertos del fracking consultada por el Gobierno Nacional, comisión que recomienda precisamente este piloto. Pero hay mucha preocupación, yo insisto en ese punto, y es lo que le quiero preguntar al profesor Andrade, si hay motivos para preocuparnos por este piloto de fracking. Yo no sé si haya motivo para que estemos preocupados en el sentido de lo que es la prueba piloto que pedimos nosotros o que le recomendamos nosotros al gobierno colombiano. La preocupación podría estar en las recomendaciones que le hicimos nosotros al gobierno de Colombia previos a que se arrancaran estos proyectos pilotos de investigación integral. Pero antes de indicarte eso, yo quisiera explicar el por qué nosotros le recomendamos al gobierno hacer unos proyectos piloto de investigación integral. Y básicamente la recomendación está en el sentido de que, dadas las condiciones ambientales y especiales que tiene Colombia, no podemos traer del resto del mundo que porque en Texas o porque en Noruega se estaba afectando la pérdida de biodiversidad del fracking, o estaba afectando la salud, o estaba afectando los acuíferos subterráneos, entonces en Colombia iba a pasar exactamente lo mismo, porque es que Colombia tiene una geografía, una geología y unos ecosistemas, tenemos dos mares que hacen que seamos completamente distintos al mundo entero. Eso por un lado. Por el otro lado, nunca encontramos datos en Colombia que nos permitieran a nosotros, con datos, con la ciencia a bordo, decir si el fracking está afectando la pérdida de biodiversidad o no, el fracking no afecta la pérdida de biodiversidad, o el fracking está afectando la contaminación de los acuíferos subterráneos o no los afecta, y lo mismo para salud y lo mismo para el resto de los temas. Entonces nosotros le decimos al gobierno colombiano, mire, como no hay datos que nos permitan soportar si sí o si no, entonces nosotros lo que les recomendamos a ustedes que hagan es que hagan un proyecto piloto de investigación que permita, pues sí, hay que hacer fracking, pero hay que tomar los datos de lo que está pasando con el fracking para que después una comisión evaluadora sea quien le va a decir al gobierno colombiano si sí se está afectando la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los acuíferos, la salud humana, o no se está afectando nada de eso, que es hacer un proyecto de investigación. Yo estudio las mariposas en Colombia, pero yo no las puedo estudiar desde mi escritorio. Yo tengo que salir al campo a mirarlas para poderlas estudiar, y esto es ese proyecto piloto de investigación integral. Pero nosotros también le dijimos al gobierno colombiano, hay unos condicionantes que ustedes tienen que cumplir antes de poder iniciar esos proyectos piloto de investigación integral. Uno de esos condicionantes es el tema de la licencia social, que no es un acto administrativo que el gobierno colombiano tiene que sacar, sino que es reunirse con las comunidades y arreglar ese problema de los pasivos ambientales, por ejemplo, que hay en el Estado colombiano, que históricamente nunca se han arreglado. Las comunidades nos decían a nosotros, mire, en nuestros territorios, que es en donde se van a hacer, se está extrayendo petróleo, no importa el método, si es método convencional o fraccionamiento hidráulico, no tenemos salud, no tenemos carreteras, claro, no tenemos educación, y eso es lo que se llama la licencia social. Usted mencionaba justamente esa licencia social, y es una de las quejas que llegan desde el departamento de Santander. Vamos a escuchar un poco más adelante a la gente desde allí. Y es que no se hizo la consulta suficiente con la comunidad, no se tuvo en cuenta totalmente a la comunidad, y esa es una preocupación. Las inquietudes que están planteando allí los miembros de la comunidad tienen que ver con contaminación de agua, contaminación de aire, afectación a la salud.
Esos tres componentes, esas tres preocupaciones, tienen que ver obviamente con lo que ha pasado en otras partes del mundo. ¿Ustedes qué información tienen sobre eso? Aunque entendemos el planteamiento que hizo la Comisión, tenemos que mirar qué pasa en Colombia para poder tomar una decisión en Colombia. Pero sobre la base de lo que ha pasado en el mundo, ¿qué conclusión tienen ustedes o a qué conclusión llegaron en la Comisión? No llegamos a ninguna conclusión porque es que nosotros no podemos coger que porque en Texas hubo todo lo que hubo o porque en Noruega hubo todo lo que hubo o lo que tú estás diciendo en este momento, eso se va a repetir en Colombia. No, mira, en Colombia el 85% de la calidad y la cantidad del agua subterránea se desconoce. Ese es el informe nacional del agua que produjo el IDEAN en el 2018 y otro que salió en el 2019 dijo ya se desconoce solamente el 75%. Hoy en día hay un proyecto muy grande que está elaborando la Universidad Nacional de Colombia y el Servicio Geológico en donde ya están mirando la cantidad y la calidad del agua subterránea. Entonces, no podíamos ser irresponsables de decir, porque en el mundo entero pasó eso, en Colombia también va a pasar. Para eso es ese proyecto piloto de investigación que permita tomar datos, por ejemplo, en biodiversidad, que es lo que se plantea, Yolanda, y eso se repite en agua, se repite en salud, se repite en todo. En biodiversidad lo que les decimos es, mire, ya se sabe en dónde, cuántos proyectos pilotos se van a hacer, en dónde van a quedar, cuáles son esos polígonos. Entonces tenemos que mirar qué biodiversidad había antes que esté guardada en las colecciones biológicas de este país. Hay 245 colecciones biológicas que guardan información de la biodiversidad desde 1765 hasta el presente. Entonces nosotros podemos saber exactamente qué especies habían en el pasado. Hay que ir a hacer un muestreo antes de arrancar el proyecto piloto en el polígono en donde se va a hacer el proyecto piloto para saber qué biodiversidad hay, qué especies de flora, qué especies de fauna hay en el sitio donde se va a hacer el proyecto piloto. Profesor Gonzalo Andrade, ¿qué cree que va a pasar con la realización de los pilotos de fracking en Colombia, teniendo en cuenta lo que ha dicho de que el gobierno no tuvo en cuenta la licencia social y además todo este malestar que hay en la comunidad? Ya vimos que en esta audiencia pública que hizo la ANLA, pues no se hizo o no se pudo realizar de manera efectiva. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues el gobierno colombiano tiene que, digamos, lo que nosotros le recomendamos, pero ya es una decisión del gobierno la forma, porque lo nuestros eran unas recomendaciones que nosotros le estábamos haciendo al gobierno, más no es de estricto cumplimiento, pero no solamente estuvimos biólogos trabajando en la temática, sino que los expertos en cada uno de los distintos temas, pero digamos fue una decisión tomada en consenso por los 13 miembros de la comisión, en el sentido que les decíamos, mire, previo a hacer esos proyectos piloto, pues tienen que ustedes hacer todo esto, todo esto era, por ejemplo, el tema de la licencia social. Yo le recomendaría al gobierno colombiano pues que estudien bien la situación y miren primero cómo ponerse de acuerdo con las comunidades, pero las comunidades también tienen que entender que si queremos, porque esto no quiere decir que porque se hagan estos proyectos piloto de investigación integral es que ya se va a comenzar a comercializar el fracking en Colombia. Eso no es así. Y el gobierno tiene también que hacer esas claridades a las personas de que estos proyectos arrancan y finalizan y después se va a hacer un análisis y hay unos investigadores que están conformando ese comité evaluador y eso tiene que ser público, esas decisiones esas recomendaciones que haga ese comité evaluador tienen que ser públicas y de conocimiento de todas las comunidades, pero las comunidades también tienen que entender que si queremos pasado mañana, porque a este gobierno ya no le va a tocar eso, sino al gobierno que viene, poder saber si verdaderamente el fracking está afectando o no está afectando todo lo que se dice que afecta, tenemos que tomar los datos para poder saber si verdaderamente existe o no existen esos riesgos. Mientras tanto, técnica y científicamente no se puede comprobar o lo uno o lo otro. Por eso la comisión nunca dijo sí al fracking y la comisión nunca dijo no al fracking. Dijimos, hagamos unos experimentos que nos permitan tomar la información para pasado mañana poder saber si verdaderamente pasa o no pasa la afectación del fracking. Eso es todo el cuento y eso lo tienen que entender también muy bien las comunidades. El gobierno lo tiene claro, pero las comunidades también lo tienen que tener en claro. Pero insisto en que uno de los puntos
fundamentales para todo esto tiene que ser el tema de la licencia social. Entendido perfectamente, nos ha ayudado muchísimo, profesor Andrade. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Ecopodcast. A ustedes muchísimas gracias, Yolanda, por la invitación. Es el profesor Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias y también, y es el elemento más importante, por eso lo invitábamos, miembro de la Comisión de Expertos del Fracking, a la que consultó el Gobierno Nacional. Y él nos dice con total claridad, esto es un proyecto piloto de investigación integral. Es un proyecto piloto de investigación integral. ¿Por qué se quiere hacer? Dice él, y es lo aconsejable, para entender exactamente en terreno colombiano, en circunstancias colombianas, qué puede pasar con el fracking. Pero dice él que de repente aquí ha hecho falta trabajar un poco más la licencia social. Y pareciera, porque tan pronto se anunció por parte de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que se daba vía libre a este piloto, se escucharon literalmente en las calles de Santander muchas voces de protesta. Vamos a Santander. ¡Agua sí! De esta forma, manifestando al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal. Estas son las voces que se escuchan insistentemente en Puerto Wilches, Santander, por parte de comunidades, las cuales no están de acuerdo con la explotación de yacimientos no convencionales a través del denominado fracking. Los ambientalistas aseguran que los ecosistemas van a sufrir graves afectaciones. Las fuentes hídricas serán contaminadas. Es lo que ha explicado Óscar Zampayo de la Corporación Regional Yariguíes. Vemos con preocupación que la ANLA no tiene en cuenta la información suministrada por las comunidades de pescadores artesanales, de campesinos y pobladores de Puerto Wilches, donde entregan y cuestionan y rechazan la implementación de esta técnica y este proyecto sobre la naturaleza del Magdalena Medio. Más aún, voceros de la comunidad como Juan Carlos Higuera aseguran que la pobreza bordea la zona petrolera y eso no se ha intentado corregir desde hace mucho tiempo. Miren el entorno de los pozos petroleros, al lado de donde se extraen millones y millones o miles de barriles, hay cordones de miseria por doquier. ¿Cuál es el desarrollo o para quién es el desarrollo? ¿Para la ciudadanía o para unos pocos del gobierno y unos pocos empresarios? Puerto Wilches es pesca, Puerto Wilches es palma. Además de la afectación por vertimiento de líquidos y la contaminación, las comunidades señalan que aumentará la sismicidad y con ello la tierra se afectará. Este y otros aspectos han sido desmentidos por el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Precisamente el piloto lo que está buscando es que nos tengamos información, datos científicos, datos técnicos y con base en eso tomemos decisiones. Por ejemplo, nosotros tenemos una estación, hagan de cuenta micrófonos, para medir el ruido que eventualmente puede generar la operación. Estamos midiendo microsismicidad, estamos midiendo emisiones, calidad de agua. Más de 200 variables se han medido. El estudio de impacto ambiental creo que tiene más de 7.000 hojas. Y aunque se han dado todas las explicaciones, la comunidad se resiste al fracking, aunque por ahora solo se trata de un proyecto piloto que cuenta con licencia ambiental y que permitirá definir si se aplica o no en definitiva esta técnica que requiere perforar la tierra con taladros especiales y utilizar líquidos que podrían contaminar caños, fuentes y ecosistemas en la zona del Magdalena Medio. Gracias a Nelson Zipagauta, que nos reporta desde Santander. Protestaron los ciudadanos allí en Puerto Wilches, precisamente en Santander va a ser este piloto de fracking de investigación integral. La gente ha venido protestando, les preocupa muchísimo que se haga este piloto. Escuchábamos también al presidente de Ecopetrol dando sus explicaciones. ¿Y qué dice la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que ha dado el visto bueno para el piloto? Caroline. Sí, Yolanda. Rodrigo Suárez, director de esta entidad, catalogó como inédita inicialmente pues la decisión ambiental que se otorgó a Ecopetrol para realizar estos pilotos de fracking en Puerto Wilches, Santander. Escuchemos. La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se fundamenta en el análisis riguroso del estudio de impacto ambiental, lo verificado en las visitas de campo y lo recogido, entre otros, en los escenarios de participación de la reunión informativa y de la audiencia pública ambiental. Este proceso especial, inédito de licenciamiento, que está condicionado por normas específicas como el decreto del Ministerio de Minas y Energía, la resolución de los términos de referencia del Ministerio de Ambiente,
El fortalecimiento de nuestros sistemas de información, de los aplicativos que hemos desarrollado, contó con una preparación rigurosa por parte de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental desde hace ya más de 3 años. Pues la palabra que menciona Rodrigo es que han sido muy rigurosos y también nos explica qué es lo que va a pasar o qué es lo que se va a hacer justamente con este piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido, el perforamiento o esa fracturación hidráulica tendrá una duración de 20 días con entre 3 y 4 horas al día durante esos 20 días. La viabilidad de la licencia ambiental de los proyectos piloto de YNC no es en ninguna manera un aval para que los proyectos piloto de investigación integral pasen a su fase comercial. Esta es una primera etapa de investigación técnica, científica, con consideraciones ambientales muy relevantes, con la participación de la ciudadanía, como así lo hemos impuesto en nuestra decisión, para que luego de analizado esto, pase a una primera etapa del Comité de Evaluación creado por el Decreto 328 de 2020, quien lo analizará para decidir si habrá perforación y producción comercial de hidrocarburos a partir de esta técnica. Pues ha sido muy reiterativa la ANLA en decir que esto no es un aval para desarrollar el fracking de manera comercial, que es un piloto. 20 días se van a tardar en hacer este fracturamiento hidráulico y será supervisado por diversos profesionales en distintas áreas de la ciencia, justamente pues para saber qué está pasando y qué va a pasar con el fracking en el país. Bueno, esto dice la ANLA, pero hay que escuchar también, Caroline, a la Alianza Colombia Libre de Fracking, que ha sido protagonista en todo este debate. Sí, y además ellos vienen desde 2016 realizando labores de protestas, debates, han ido al Congreso, han radicado tutelas, han hecho un sinnúmero de cosas y además ya incluso están reunidos con más de 100 organizaciones sociales y ambientales y por supuesto pues han rechazado esta decisión de la ANLA. Carlos Andrés Santiago, vocero de esta alianza, pues se refiere a la decisión. Nosotros lamentamos la decisión de la ANLA de otorgar esta licencia ambiental en medio de amenazas a lideresas ambientales que incluso han tenido que abandonar el país. Consideramos que es un riesgo enorme para el municipio de Puerto Wilches y la región del Magdalena Medio. Pondría en riesgo el agua, pondría en riesgo la vida, pondría en riesgo la salud, el desarrollo de estos 2 proyectos piloto, pero no solo de esto, sino lo que vendría después, que es la explotación en fase comercial, que es lo que aspira Ecopetrol, de 19.000 pozos en la región del Magdalena Medio. Una región con una riqueza hídrica impresionante, una región que alberga especies amenazadas y especies amenazadas como el manatí antillano y el jaguar, en la cual en esa región del Magdalena Medio se encuentran estas especies. Pone en riesgo la salud de los habitantes del Magdalena Medio, pone en riesgo un territorio pesquero, un territorio alrededor de la agricultura, un territorio alrededor de otras prácticas, de otras formas de vida de las comunidades y definitivamente contradice todos los esfuerzos que ha intentado hacer el presidente Iván Duque para mostrarse en el exterior como un presidente ambientalista. Cuando vemos que acá en Colombia hace completamente lo contrario, lo vemos allá diciendo que defiende los páramos, el agua y la vida, y aquí impulsando proyectos de fracking que tienen un efecto contrario, grandes emisiones de gases que implicarían no cumplir con los compromisos climáticos que ha asumido el país. Y es que además lo mencionábamos, en los últimos 7 años la Alianza Colombia Libre de Fracking pues ha puesto esta práctica, el tema del fracking, en uno de los debates ambientales más polémicos, más complejos del país. Y en ese sentido, pues desde el año 2016 hemos realizado diversas acciones de movilización, de incidencia en el Congreso. Por ejemplo, 3 veces hemos presentado una iniciativa para prohibir el fracking. Acompañamos los litigios en el Consejo de Estado, en el Tribunal de Cundinamarca. Recientemente radicamos una tutela para frenar los pilotos de fracking. Asimismo, hemos hecho ejercicio de incidencia con candidatos a la presidencia. Organizamos un debate hace poco junto con el Movimiento Nacional Ambiental, la Universidad de los Andes y la Nacional, con los candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, un sinnúmero de acciones que hemos desarrollado de manera voluntaria para poner el debate frente a la necesaria prohibición del fracking y asimismo para oponernos a que estos proyectos depredadores del medio ambiente, depredadores de la naturaleza, depredadores de nuestros territorios se lleven a cabo. Y es que justamente eso es lo que la gente cuestiona. Ha habido varios proyectos ambientales de desarrollo en zonas del país, petroleros, de carbón, que finalmente pues no han generado
mejoras en la calidad de vida, mejoras en la educación, mejoras en distintas áreas sociales y claro, la gente dice, pues si va a haber este proyecto piloto de fracking, ¿cómo nos va a beneficiar? Es lo que dice básicamente la gente. Y les preocupa eso, es que no se quedan con la riqueza, pero se quedan con las consecuencias negativas Exacto. que puede tener la extracción, y esa es la preocupación. Licencia social, me quedó sonando mucho lo de la También. licencia social que nos decía el profesor Gonzalo Andrade, que hay que concertar todo esto con las comunidades. Pero vámonos un poquito al mundo, porque decíamos, es un debate que no se vive solamente en Colombia, sino en el mundo. De hecho, hay países que utilizan el fracking masivamente, lo han utilizado en Estados Unidos, por ejemplo, pero hay países que lo han prohibido, que eso también vale la pena verlo, Daniel. Son pocos por ahora. Francia fue el primero que lo prohibió en 2011. Bulgaria y Austria le siguieron en 2012. En el caso de Bulgaria hubo problema incluso porque la decisión provocó la cancelación de un contrato muy importante que tenían con Chevron. Entonces, prohibieron, se cae el negocio. Italia tomó la decisión de prohibirlo en 2013, en 2017 España, Escocia y Uruguay, y los últimos fueron Nueva Zelanda en 2018 y Brasil en 2019. Pero también hay unos a los que yo llamo los países en veremos, donde estaba Colombia inicialmente hasta este 2022, que decidieron parar el asunto del fracking hasta que se comprueben los daños que se están causando. Las Irlandas, por ejemplo, Países Bajos, República Checa, Suiza, Dinamarca, Costa Rica, Reino Unido. Y los que ya lo tienen regulado, Canadá, Noruega, Estados Unidos, México, Argentina. En el caso de Reino Unido y Alemania hay algo importante porque estos dos decidieron quedarse quietos para averiguar cuáles son los daños, pero ellos tienen ya regulado el fracking. Y también se hace en China y en Australia. Ahorita, importante, con la guerra en Ucrania, los países europeos están un poco en la dualidad porque dependen mucho del gas ruso. Ante las sanciones están viendo cómo países como Estados Unidos o como Reino Unido y Alemania, pues de pronto le meten un poco más la ficha al tema del fracking para que eventualmente no vayan a sufrir de una escasez de gas por las sanciones a Rusia. Lo claro es que es un tema de momento hoy en todo el mundo. Y en Estados Unidos sigue el fracking. Hay debate interno allá, muy fuerte también en Estados Unidos, en donde además han hecho muchos estudios sobre el impacto que puede tener el fracking y el debate está sobre la mesa. Pero Biden dijo, seguimos, ¿no? Desde que empezó la campaña fue poco claro frente a su posición con el fracking, pero tan pronto quedó elegido como presidente, dijo que no iba a prohibir el fracking. Una de sus razones principales es el problema económico en el país. Esto fue lo que dijo. Let me be clear, and I know this always comes up. We're not going to ban fracking. We'll protect jobs and grow jobs, including through stronger standards like controls from methane leaks and union workers willing to install the change. Dice él, no vamos a prohibir el fracking, protegeremos y desarrollaremos empleos en esta área, incluso a través de estándares más estrictos, vamos a formar más a la gente, vamos a controlar las fugas de metano, por ejemplo, vamos a hacer que los trabajadores pues tengan cómo implementar cambios en esta materia, pero él dijo, no lo vamos a prohibir. Es decir, de candidato más o menos. De candidato no digo mucho, pero, sí, pero no lo cuando ya prohibió. llegó, tomó la decisión. Suele suceder en las campañas, se dice absolutamente de todo. Ahora, hay que decir también que algunos expertos consideran que la llamada burbuja del fracking, porque esto ha generado, por supuesto, un potencial inmenso de extracción de combustibles. Y es un tema económico, ahora geopolítico también, a propósito de lo que decía Daniela con lo que está pasando con Ucrania. Desde el punto de vista geopolítico, serán más los países que quieran tener muchísimo mayor combustible. Y ahí aparece el fracking. Pero hay quienes dicen que esa burbuja se puede reventar de alguna manera. Es decir, que los países que están en este momento utilizando fracking pueden llegar a un punto crítico. ¿Por qué, Daniela? Varias razones. Lo primero es que en este tiempo de crisis medioambiental, pues hay quienes dicen que el fracking pues contamina al medio ambiente, contamina al ser humano y entonces está el problema entre renunciamos a la riqueza petrolífera o protegemos el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? En Texas, Nuevo México, Dakota del Norte, que son las zonas donde más se hace el fracking en Estados Unidos, pues resulta que ya no tienen de dónde más sacar combustibles fósiles. No hay reservas suficientes, sencillamente. Entonces, en algún momento, pues ya por más ganas que tengamos de hacer fracking, pues no vamos a tener de dónde sacar gas o combustibles fósiles. Pero por otro lado, y les voy a poner un ejemplo, son los daños a la tierra.
La cuenca pérmica en Texas es de donde se extrae el 40% del petróleo estadounidense y el 15% del gas. En 2019 se registraron 9 sismos de magnitud superior a 3 en la escala de Richter en esa cuenca, que es la más importante en Texas. Se registraron 51 sismos en 2020 y 176 en 2021, terremotos provocados indirectamente por el fracking. Y dicen los expertos, según un estudio que hizo The Wall Street Journal, porque pues los que hacen el fracking, las empresas tienen que lidiar con las aguas residuales que se quedan debajo de la tierra cuando hacen la fracturación hidráulica. Y resulta que ya han tenido que perforar casi 4,000 pozos en Texas solo para sacar el agua residual que se les quedó ahí. Entonces, el tema de los sismos es una de las preocupaciones. Y cierro con el estudio de Harvard que vincula la exposición de los contaminantes en el aire y en el agua del fracking con la muerte prematura de los ancianos. Pero también se pudo probar más embarazos de riesgo, asma, fatiga y problemas respiratorios entre quienes viven cerca de los pozos de extracción en Estados Unidos. A propósito de ese tema, Daniela, en este debate que se ha generado en torno al fracking, el doctor Camilo Prieto, que es profesor de cambio climático, de salud ambiental, yo lo catalogaría también como influencer, tiene muchos seguidores en Twitter, compartió su opinión sobre la aprobación de la ANLA para este piloto de fracking. A él que le preocupa el impacto en la salud, precisamente lo que dicen esos estudios internacionales. El doctor Camilo Prieto. Un mensaje para los candidatos a la presidencia de la República sobre el tema del fracking. Es muy importante que conozcan que en días recientes la prestigiosa revista científica Nature publicó un estudio que revisó más de 15 millones de registros del Medicare entre los años de 2002 a 2015. ¿A qué conclusiones llegaron? Entre otras, a que las poblaciones de adultos mayores que viven en proximidad a los pozos de fracking tienen un aumento de la tasa de mortalidad de un 2.5%. Y cuando estas poblaciones de adultos mayores no solo viven en proximidad a los pozos de fracking, sino que también por fenómenos climatológicos están expuestos a corrientes de viento, esa tasa de mortalidad se elevó un 3.5% frente a las poblaciones de adultos mayores que no viven cerca a pozos de fracking. Posiblemente esto por asuntos de deterioro de la calidad del aire, contaminación de las aguas subterráneas, como ya lo han evidenciado otros estudios. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá y otros países que tienen claro los riesgos, conocen la evidencia, no la desconocen y han intentado, en muchos casos, pues sin mayor éxito, mitigar o anular estos riesgos? ¿Qué es lo que preocupa muchísimo en Colombia? Que la discusión no se ha dado de manera honesta y transparente. Muchos sectores persisten en decir que no existe evidencia entre el deterioro de la salud pública y el fracking, que los estudios no son conclusivos. Y esto es falso, porque hay suficiente evidencia que permita construir decisiones de política pública informadas, basadas en ciencia. Y es fundamental que los candidatos, a la hora de pensar en ocupar este cargo como presidentes de la República, tengan la evidencia científica disponible presente. Es el doctor Camilo Prieto, profesor de cambio climático, de salud ambiental, y él dice, no, si hay estudios concluyentes, y el debate, es lo que él está planteando, se debe hacer sobre las evidencias científicas que ya se tiene, y está haciendo un llamado a los candidatos presidenciales. El tema ya está ahí, ya está en la campaña, y no es para menos, es un tema tremendamente sensible y una decisión muy importante que tenemos que tomar en Colombia. Además, porque queda en el ambiente la dualidad que existe en este momento en el mundo con qué hacemos con esa transición que debemos hacer hacia energías más limpias, una transición que está siendo muy lenta, pero versus también la escasez de gas, de petróleo, que finalmente la necesitamos para movilizarnos, para muchos productos de la vida cotidiana. Es decir, no avanza tanto como quisiéramos el tema de la transición energética versus que nos quedemos sin gas y sin petróleo. Entendemos, o uno logra entender desde este punto de vista los económicos, diciendo también que la pandemia ha agravado toda la crisis económica en el mundo, ha hecho pues que la desigualdad sea cada vez mayor, pero estos proyectos finalmente parecieran que no resuelven en lo local las necesidades sociales de la gente versus, en este caso, que se necesite saber si Colombia puede o no practicar el fracking. Es una prueba piloto de investigación que le preocupa a la comunidad y que le preocupa a los ambientalistas. No es para menos, tema muy delicado. Hay muchos estudios en el mundo y si bien entendemos lo que dice el profesor Andrade en el sentido de que hay que averiguar qué podría pasar en Colombia, en el mundo hay evidencia de que esto tiene consecuencias en términos de contaminación, tanto de aguas como de aire, y en términos de impacto a la salud. Los invito a que vayamos con nuestros expertos, los niños que siempre nos dan consejos a los adultos aquí en Ecopodcast. Ecopioneros. Desde Bogotá
tenemos hoy a uno de los niños y le preguntamos siempre a los niños qué nos aconseja a los adultos, qué podemos hacer, y esta vez nos habla de los animales. Mi nombre es Santiago Emilio Herrera, tengo 10 años y soy de Bogotá, y el mensaje que quiero dejarles a los adultos es que reciclen más, porque esa basura, como por ejemplo el plástico, llega a los mares, a los bosques, y un animalito lo puede confundir con comida y se puede morir. Entonces ese es el mensaje que le quiero dejar a todos los adultos, y por favor reciclen más. Que reciclemos más, siempre lo debemos hacer. Y ojo con los plásticos, que insistimos mucho en eso, como nos dice, los animales afectados siempre, todo el ecosistema afectado por los plásticos que usamos los humanos. Les quiero pedir también que si quieren ponerse en contacto con este podcast, con Ecopodcast, nos pueden escribir ecopodcast@rcnradio.com.co, contarnos sus historias, sus ideas, lo que están haciendo por el medio ambiente, temas que les interese que conversemos aquí, y nos ponemos con Daniela, con Carola y con Sebastián, que es nuestro productor, en la tarea. Caroline Morales, Daniela Henao en la presentación, Sebastián González en la producción y Paula Cárdenas en producción y postproducción. Gracias siempre a ustedes por estar ahí. Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos.